Dios te bendiga. Gracias por conectarte con nosotros en este canal. Te invito a que te suscribas y que puedas apoyar este lindo ministerio. Vamos hoy a leer en la palabra de Dios un mensaje que Dios tiene para nuestras vidas. Un mensaje que Dios tiene para ti y un mensaje que también Dios tiene para mí. Quizás tú estés hoy esperando la respuesta de Dios a tus oraciones. O quizás mucho más allá. Estás esperando un milagro divino en tu vida. Un milagro para tu familia. No sé, sea un milagro para tu salud, sea cualquier tipo de milagro, déjame decirte que Dios puede intervenir por ti, por su infinito amor y su providencia. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 6, encontramos un ejemplo fascinante de lo que Dios puede hacer por nosotros, lo que Dios puede hacer por ti. Vamos y acompáñame en la lectura de esta porción de la palabra de Dios. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: «He aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho». Recordemos que en el tiempo de Eliseo existía la escuela de los profetas. Allí, en esta escuela, se formaban aquellas personas que habían recibido el llamado para servir a Dios. Y le están diciendo a Eliseo, al profeta, que de manera periódica los visitaba, le están comentando que el lugar donde están ya ubicados, donde están allí durmiendo, es estrecho y que ya son tantas las personas que al momento de dormir unos con otros ya se sentía el calor del otro. Ya podía, bueno, en ese entonces no existían ventiladores, pero ya allí sentían un poquito el sudor del otro. No sé, tantas cosas que podemos sentir allí en un lugar que es muy estrecho, y estaban muy incómodos en realidad. Cuando el profeta vino, aprovecharon y le dijeron: «Eliseo, ya estamos apretados, ya no podemos dormir, ya escucho cuando volteo de este lado, cuando volteo de este otro lado, ya escucho los ronquidos del que está a mi lado, ya siento el aliento del que está a mi lado. ¿Qué hacemos, profeta, por favor? Estamos incómodos. Ayúdanos». Recuerdan que el profeta era el representante de Dios ante el pueblo. Era la persona que Dios usaba para transmitir su mensaje y su voluntad a todos aquellos que le amaban, a su pueblo. Así que ellos veían en el profeta la oportunidad para poder resolver este inconveniente. Así que le dijeron: «Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en el que habitemos». Y él dijo: «Andad, vayan, no se preocupen, corten la madera que necesitan y tráiganla, y acá entre todos nos unimos y la unión hace la fuerza, y entre todos podemos edificar un lugar con muchas comodidades o con mejores condiciones». Pero uno le dijo: «Profeta, te rogamos que vengas con nosotros». Y él le respondió: «Está bien, yo voy con ustedes». Estos muchachos sabían que la presencia del profeta era importante, porque era el enviado de Dios, era el hombre utilizado por Dios para comunicar su voluntad. Y decían: si vamos con él, estaremos seguros. Si vamos con él, sabemos de que Dios también estará allí con nosotros, porque él es el mensajero de Dios. Y dice el versículo 4, que se fue pues con ellos. Y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua y gritó diciendo: «Ah, Señor mío, el hacha era prestada». Este muchacho, que sabía que Dios estaba allí, que era conocedor de la palabra de Dios, que era un servidor de la obra de Dios y que sabía o tenía presente que en medio de ellos estaba el profeta, el enviado de Dios, estaba ahora preocupado porque el hacha que había prestado, yo me imagino a estos muchachos tratando de buscar entre los vecinos hachas, machetes, de tal manera que entre todos pudiesen cortar la mayor cantidad de madera. Así que este fue donde su vecino, el vecino les prestó el hacha, tomó el hacha, lo llevó al lugar y mientras cortaba la madera, el hacha le cayó en el río. ¿Y ahora qué hago? El grito de este muchacho fue de desesperación. ¡Ah! El hacha era prestada. Ahora se trasladó a lo que ocurriría cuando llegase al lugar y decirle a su vecino o a su familiar que había perdido el hacha. Que se la había extraviado. ¿Y ahora cómo hago? El hacha era prestada. Dice que inmediatamente el varón de Dios llegó y le preguntó:
¿dónde cayó el hacha? Cuando Eliseo hace la pregunta, ¿dónde cayó el hacha? Quizás el muchacho pensó, bueno, ¿cómo vamos ahora a entrar a buscarla? Quizás había corriente, quizás el lugar donde estaba, no sabemos si era de difícil acceso, probablemente sí, porque la preocupación del hombre o la preocupación del joven era que el hacha se le había caído y que no podía recuperarla. Pero Eliseo le preguntó, ¿dónde está? Y él le dijo, mira, ahí está. Dice que inmediatamente el profeta cortó un palo y lo echó en el lugar. Y dice el versículo que Dios hizo flotar el hierro. Bueno, el versículo no dice que fue Dios, pero sabemos que fue Dios porque el profeta no tenía poder para hacerlo. Todos los milagros que el profeta había hecho, siempre los había hecho con la dirección de Dios. Y lo había hecho porque Dios se lo había permitido. Pero ahora estaba flotando el hacha. Surge otra pregunta. No sé si tú también te la haces. ¿Cómo puede un hacha flotar? Las leyes de la física dicen que esto no puede ocurrir. Que es imposible que un metal flote en el agua por su densidad. O sea que lo que estaban presenciando estos muchachos en ese momento era un milagro de Dios. Y es precisamente eso. Un milagro se puede definir como algo sobrenatural. Algo que nosotros como seres humanos no podemos hacer. Algo que solamente Dios puede hacer. Y Dios lo estaba haciendo en ese momento. Dios estaba haciendo un milagro en presencia de todos esos jóvenes que estaban formándose para trabajar en la obra de Dios. Y como dice el versículo 7, el profeta le dijo, tómalo. Y el muchacho extendió la mano y la tomó. Reflexiono en lo siguiente. Era solamente un hacha. El profeta pudo haber dicho, vamos a reunir entre todos y compramos un hacha nuevo. O no te preocupes, yo voy y hablo con tu vecino, pongo mi cara y le digo, lo más probable es que viendo al profeta no habría mayor problema. Pero no, Dios permitió por medio del profeta que se hiciese un milagro a la vista de todos allí. Mi querido hermano, ¿no crees tú que si Dios se preocupa por un hacha, no se preocupará también por el milagro que tú necesitas? Es muy probable que lo que tú necesitas en tu vida vale mucho más que un hacha. Pero Dios ha decidido hoy hacer un milagro por ti. Dios ha decidido hoy creer en la oración que tú le haces. Confía en Él. Confía en el Señor. Porque Dios puede obrar de manera maravillosa, portentosa en tu vida. Cree en el milagro. Cree en que Dios hará lo imposible. Como dice la palabra de Dios, para los hombres es imposible, pero para Dios no. Para Dios todo es posible. Te invito a que en este momento inclines tu rostro. Haz una oración conmigo. Vamos a derramar nuestro espíritu al trono de la gracia. Oremos. Señor, en estos momentos necesitamos un milagro en nuestra vida. Antes que lo manifestemos, Señor, ya tú lo conoces. Por eso, Señor, así como fuiste fiel a estos jóvenes con un hacha, estamos seguros, oh Padre, que lo serás con nosotros. Confiamos en tus promesas y confiamos en tu palabra. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, hijo de Dios.